La guardia era tranquila aquella noche en el altiplano. Situados cerca del poblado de Putre, en los desiertos que conducen hasta la frontera boliviana, 7 miembros de una patrulla militar chilena se guarecían del frío. La temperatura era de 18 grados bajo cero. Hacia las 3:30 de la madrugada, una misteriosa luz apareció sobre el cerro. Los soldados cargaron sus armas y se apostaron apuntando al intruso. Al dar el alto, una luz iluminó el entorno como si hubiese regresado el día. En aquel momento comenzaba uno de los más extraordinarios casos paranormales de la historia, algo que sigue siendo alto secreto militar para el gobierno de Chile. Ahora, 25 años después, algunos testigos de aquella pesadilla rompen su silencio para Milenio 3. Buenas noches. Poco después de aquel 25 de abril del 77, Óscar Figueroa, gobernador civil de la provincia de Arica y coronel del ejército chileno, proclamó ley de restricción informativa, acogiéndose al Real Decreto 1281. Esto significó un cuarto de siglo de silencio en torno a los hechos que hoy vamos a desvelar. Gracias a todos por la escucha. Este es nuestro último especial y estamos contentos de haberos acercado en estas fechas tan significativas un poco de misterio, de magia y de pensamiento. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero y amigo Javier Rodríguez a los mandos de esta nave de investigación, palabras y misterio. Hemos hecho un reportaje intentando acercarnos a la verdad. Estamos seguros de que quizá no hemos conseguido hallarla, pero sí que después de esta hora de emisión de Milenio 3, aquí desde el estudio 1 de la cadena SER para toda España y para el mundo, vamos a tener más elementos de juicio para aproximarnos sin duda a uno de los hechos más extraños ocurridos en el siglo XX. Y el equipo ha trabajado duro, ha indagado, ha buceado en legajos, en hemerotecas, por vía telefónica. Hemos revuelto archivos de medio mundo para que hoy tengáis voces, documentos, hechos realmente extraordinarios. Lo decíamos antes y lo decía el compañero Carlos Barroso en la introducción. 25 de abril 1977. Departamento de Granaderos del Regimiento Rancagua, en una zona conflictiva, la frontera entre Chile y Bolivia. Estamos hablando de la Pampa Yuscuma, un lugar mitad desierto y mitad arborescente, llena de vegetación, a unos 5 kilómetros del poblado de Putre. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, a unos 2.170 kilómetros de Santiago de Chile. Se podría decir que aquello era el último rincón del mundo. Y una patrulla armada de soldados, el cabo Armando Valdés Garrido y Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes, todos ellos testigos de lo imposible. Algo sucedió aquella noche, algo que hizo que el general Pinochet, de motu propio, con su propia firma, decretara silencio absoluto en torno a estos hechos. Algo que cambió la vida, una historia profundamente humana, que cambió la vida de estos 8 militares. Hoy vamos a intentar saber algo más. Y qué mejor que empezar con las palabras de Armando Valdés, ese cabo que, como luego veremos, se irá convirtiendo en protagonista, quizá no deseado, de esta extraña historia. Hasta hace bien poco, él afirmaba que esto fue una especie de pesadilla. Armando Valdés, al día siguiente de ese 25 de abril de 77, baja de las montañas desoladas de Putre, baja con cara de susto. Algo le ha ocurrido, está pálido como la cera, al igual que sus 7 soldados. Pedro Araneda, un maestro rural, les recibe en su casa. Intenta calmarlos.
Estas son las primeras palabras. Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormir la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían los apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. Y una sola cosa. Efectivamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Un fuego en mitad de aquella pampa Yuscuma y los 8 soldados mirando fijamente al frente. Hay una luz, un objeto, que posteriormente parece que se divide en otro similar. 2 esferas, 2 luminosidades que poco a poco parece que van tomando tierra. La patrulla observa durante unos minutos. Es Valdés el primero que dice: acerquémonos. Pero Germán Riquelme le sostiene y dice que cuidado, aquello no parece ni un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Así lo recordaba, hace apenas unas horas, el soldado Rojas, uno de los que dio la primera voz de alarma. Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales grita, miren lo que ven ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los 3 que estaban, 4 que estaban adentro, más el cabo Valdés. Una luz grande, bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como, ubiquémonos frente a esa sala. Sale en la noche, sobre la cruz, y se nos posa al frente. Una luz sale de un cerro y se nos posa al frente. Pasó casi una hora, aquello pulsando, delante de los atónitos 8 militares chilenos. Estamos en un lugar que es muy especial, que al menos en Chile, país con el que hemos trazado durante toda esta semana fuertes lazos de investigación y amistad, es bien conocida por sucesos incluso anteriores al del cabo Valdés. Uno de los pocos periodistas científicos que ha regresado al lugar y ha intentado hacer una reconstrucción de los hechos es Cristian Rifo. Cristian Rifo nos contaba así cómo vio la escena del crimen. Se queda muy cerca de Putre, en la pampa Yuscuma, y cuando yo por lo menos veía y escuchaba los despachos de prensa que se hicieron, digamos, sobre este suceso, uno se imagina, por supuesto, un lugar muy desértico. Lo primero que me llamó la atención a mí es que es un lugar muy verde, donde hay, digamos, bastantes cerros y unas caballerizas ya casi, digamos, en ruinas, donde supuestamente ahí estaban los caballares, que era... Hay que recordar que este es un lugar estratégico del ejército chileno, está muy cercano a la frontera, y era un lugar estratégico porque en ese año, el 77, había muchos problemas limítrofes con los vecinos, tanto Perú, Argentina, entonces el ejército tenía ese destacamento ahí lleno de animales. Es decir, un lugar muy bonito, muy verde, con mucha vegetación y unos cerros bastante impresionantes, que es justamente desde el lugar donde ellos ven, haciendo mención a la historia, digamos, ellos ven aparecer estas luces, una de las cuales desciende atrás del cerro y la otra desciende delante, o sea, a muy pocos metros de donde ellos estaban esa noche del 25 de abril. Hay algo que llama la atención poderosamente de Armando Valdés. Los 306 caballos de ese regimiento se ponen en fila, todos observando la misma luz. Eso hace que cojan las armas y que se dirijan con paso firme hacia el intruso. La Estrella de Arica fue el primer periódico que habló del asunto, del hecho. La Estrella de Arica, completada con un plantel de fabulosos periodistas, acudieron al lugar y lograron fotografiar a la patrulla. Ernesto Arcos lo recordaba perfectamente y nos hablaba de su fe absoluta en que en aquel lugar habían ocurrido hechos anteriores que hasta ahora no se conocían. En todo el sector cercano a Putre está
caracterizado como un lugar en el que ocurren con cierta frecuencia fenómenos observaciones del fenómeno OVNI. Incluso hay un caso que es anterior, si no me equivoco, al del Cabo Valdés, pero era de un joven boliviano, y él también habría sido abducido. Lo más interesante del caso es que a él le quedaron, según los testigos de la época, marcas físicas en sus dedos, quedaron unas muescas triangulares, parecían haber sido hechas con un instrumento quirúrgico. Reportero del periódico Estrella de Arica, Ernesto Arcos. Marcas como producidas por la cirugía. Curiosamente, algunos de los soldados nos van a revelar hoy en Milenio 3 que también les pasó algo parecido. Cuando esos soldados al mando del cabo Armando Valdés se dirigen hacia la luz, algunos de ellos notan ciertos golpes secos, como producidos, según sus palabras, por la culata de un arma. Y entonces se produce algo que pasará a la historia clásica de estos fenómenos y que hoy hemos querido recuperar. Una especie de pérdida de tiempo, de somnolencia, de sopor. Los 8 soldados lo recuerdan perfectamente. Valdés, el cabo Armando Valdés, nos recuerda cómo en un momento dado intenta dar el alto y se aproxima él en cabeza hacia la luz. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros, de forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros. No logramos nada. Entonces, ¿un disparo al aire usted? No hicimos ningún disparo al aire, por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Quizás se lamentaron de no haber disparado hacia el objeto volante no identificado posado en la Pampa Yuscuma, aquel día de abril de hace 25 años. Quizás se lamentaron porque luego empezaron a pasar cosas extrañas a cada uno de ellos. Dentro de unos instantes, uno de los soldados, el que iba justo detrás de Armando Valdés, va a romper su silencio. Se trata del soldado Raúl Salinas. Lo vamos a escuchar muy pronto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Raúl Salinas era uno de los conscriptos, de los soldados que estaba allí, en la Pampa Yuscuma, aquel ya histórico 25 de abril de 1977. Vivió los hechos en primera persona y ahora rompe su silencio porque está buscando la verdad de lo que ocurrió allí. Raúl Salinas, buenas noches y gracias por hablar con nosotros desde Chile. Buenas noches. Raúl, tú estabas allí en Putre, en ese lugar, con 7 compañeros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué pasa en aquella noche, Raúl? Bueno, esa noche nosotros estábamos haciendo guardia, cuidando los caballos. Y en ese momento la primera guardia me tocó a mí y a mi compañero Robles. Éramos 2, cada 2 horas. En ese momento Bardet los llama a nosotros, y porque en ese momento hacía mucho frío, y nosotros nos acercamos donde estaban ellos, un refugio. Como hacía demasiado frío, teníamos una fogata grande, y en ese momento nosotros íbamos llegando al punto fijo ahí, y a 1500 metros, en la distancia de los cerros, empieza a moverse una estrella mirando, muy pequeña, y en ese momento fue cayendo y cae detrás del cerro y da un color nombrado color verde amarillo. Verde amarillo. ¿Vosotros, Raúl, tenéis miedo en ese momento? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, no, bastante, harto miedo teníamos ahí. Incluso donde estábamos ubicados nosotros realmente no podíamos moverlo, porque es lo mismo que si tuviera cemento en los pies, que no podía mover.
no podía arrancar, no tenía para dónde. O sea que vosotros sentís como una especie de estar paralizados. Exactamente. Y sobre todo más el miedo que teníamos, porque en ese momento yo no sentí nada de miedo, pero estábamos aterrados, sí, pero en ese momento como cae esto, una estrella y da un color verde amarillo a 1500 metros, bueno, en ese instante yo voy a dar el otro paso, pero yo sentí un golpe fuerte en mi espalda, pero así como ya con hielo, o sea, ya ahí sentí terror. Pero Raúl, tú entonces notas como si algo te golpease, esa luz se acerca a vosotros y es cuando uno de vosotros, el cabo Valdés, se adelanta, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis mientras tanto? ¿La patrulla qué hace mientras tanto? En ese momento nosotros, yo sentí un golpe en mi espalda nada más. Ajá. Porque incluso tengo 2 marcas en el cuerpo. ¿Tienes 2 marcas en el cuerpo desde entonces, Raúl? Sí. Sí, tengo 2 marcas en mi cuerpo. ¿Como quemaduras o qué son? No, son como vacunas. Cuando miro para atrás, a 1500 metros de distancia del cerro, se forma una neblina blanca. Y de esa neblina empieza a salir una nave. Pero ¿Un objeto? Sí, un objeto, sí. Pero era demasiado grande, sí. Ahí ya sentimos realmente ahí el miedo más fuerte, porque esta nave se lo empezó a acercar hacia nosotros y quedó a una distancia más o menos a 500 metros. De ahí ya nosotros nos relajamos, yo sentí calor, quedamos en pura polera. Y de ahí Valdés, yo la distancia la tenía a 3 metros y de los demás la tenía a 2 metros. Entonces yo sabía para dónde iba Valdés, qué movimiento hacía. Y en ese instante nosotros sentimos sueño. Sí, esto es muy importante, Raúl, muy importante, y además quería preguntártelo. ¿Hay un momento previo en que vosotros parece que os dormís o que perdéis la conciencia? Sí, los quedamos dormidos 10 minutos y después ya despertamos todos juntos, ya empezamos a preguntar por Valdés y ya Valdés no estaba. Bueno, salimos hacia el patio afuera llamándolo, nada, la nave todavía ahí mismo. Sentimos bulla detrás de un muro de 100 metros, el muro era de 3 metros 40 de alto. Bueno, nosotros nos acercamos y porque sentimos bulla. Y cuando íbamos llegando al muro, yo miro y cae una cosa a los pies de nosotros, pero como que fue arrojado. Cayó del cielo, Valdés. Entonces Valdés se reía y llamaba a la mamá. Llamaba a su madre, Valdés, estaba, pero a la vez se reía como un loco en ese momento. Claro, porque ya los ojos ya lo tenía así desorbitados, así para afuera. Yo me asombré harto porque en ese momento yo temprano, a él le preparé todo para que él se afeitara, se afeitó, quedó bien afeitado. Yo mismo le puse todo ahí y en verlo. Entonces después ya en verlo de nuevo, ya por su barba crecía, entonces ya me asustó. Apareció Valdés esa misma noche con la barba como de una semana prácticamente. Una semana, sí. Entonces ahí yo al menos ya quedé asombrado con él, realmente qué es lo que estaba pasando. Y una cosa importante, Valdés parece que, al menos a España, a todos los cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando, y que de verdad, Raúl, te agradecemos un montón el esfuerzo que haces por contarlo, porque sé que debe ser un poco duro recordar aquello después de 25 años, pero Raúl, ¿es cierto que Armando Valdés, cuando os mira, dice unas frases muy extrañas, dice unas frases como que se han quedado para siempre ya en vosotros? Sí, no, las palabras que sacó él, dijo bien claro, dijo, ustedes no saben de dónde venimos, quiénes somos. Esa es la palabra que dijo Valdés. ¿Y le preguntasteis algo? Él no respondía. No, nada, porque yo en ese momento, yo al menos no tenía palabra. No tenía palabra yo. ¿Y qué ocurre después? Incluso cuando nosotros nos íbamos acercando hacia el muro, terminando el muro, hay una malla que se ve todo, es visible, se ve todo para el otro lado. Yo vi algo y vi una cosa brillar ahí. Pero yo a los demás no le quise decirle nada porque no quise alarmar más de lo que estábamos. Algo que brillaba cerca de donde cayó Valdés. Sí. Incluso lo dibujé, lo tengo dibujado. Raúl, y cuando tú ves eso y cuando bajas, ¿qué ocurre cuando ya pasa todo? Cuando bajáis hacia Putre, el ejército os reclama, os preguntan, os hacen hacer declaraciones. ¿Qué pasa, digamos, el día después, Raúl? No, el día después ya el ejército, ya nosotros íbamos todos, ya estábamos vigilados por los mismos de los clases, y
donde íbamos nosotros no lo dejaban reunirlos de nuevo, los apartaron de todos, de los demás, de Bardé. Yo hasta ahora yo no sé nada de Bardé, de mi compañero, nada. Qué fuerte, Raúl. Es decir, después de 25 años, ninguno de vosotros os dejaron volver a hablar entre vosotros. Nada, no nos dejaron en ningún momento ni respirar. Y si nosotros hablábamos mucho, el ejército dijo que lo iba a mandar para el otro lado. Y era un momento en que la situación en Chile era complicada y tampoco se podía hablar mucho o no obedecer al ejército, ¿verdad, Raúl? Sí, exactamente. Yo con el ejército no tengo nada. Yo al menos cumpliendo mi servicio militar quedé conforme, pero en volver de no volvería. ¿Os llegaron a hacer alguna prueba médica vosotros después del encuentro, los médicos, para saber qué os había pasado o algo o no? Sí, no, a mí me gustaría en esa parte porque realmente donde a mí ya me han llevado ya, pero esto yo a nadie le he dicho de lo mío, de lo que me está pasando hasta ahora. Hay muchas cosas que me han pasado a mí y realmente son fuertes. A partir de entonces, Raúl, una cosa importante, tú personalmente, y sé que es muy difícil, y me gustaría además que me lo dijeras pues con una frase que a ti te salga del corazón en este momento, ¿es difícil olvidar aquello? ¿Y qué crees que era aquello, Raúl, sinceramente? Mire, a mí realmente me ha costado mucho en llegar a ese punto, porque en la misma vida, digamos, ya de salir del ejército, llegar a la casa, de lo que me está pasando a mí, ya como que me entregué a ellos, ya. O sea, soy uno más, ¿no? ¿Crees que eran seres de otro mundo, Raúl? Sí, ya, el otro mundo yo ya lo conozco ya. Raúl, una cosa importante, Raúl, y te agradecemos mucho de verdad tus palabras valientes, además, en una persona que estaba ahí en el ejército y que vivió estos hechos y que imaginamos, nos ponemos en tu lugar, que es muy difícil olvidarse de aquello, porque te ocurrió a ti y por algo pasó. Pero unas últimas palabras, Raúl, y nos gustaría en alguna ocasión volver a hablar contigo, pero ahora en este momento, para centrarnos en lo que fue el caso, tú imagínate que nos pueden escuchar tus compañeros de patrulla, incluido el cabo Valdés. ¿Qué les dirías a tus compañeros de patrulla ahora a través de estos micrófonos para toda España, Raúl? Bueno, para ello me gustaría juntarme de nuevo con ellos, hacer un encuentro de nuevo, y me gustaría juntarme con todo de nuevo, hasta con Bardé, conversar con él y decirle muchas cosas, conversar con ellos, qué es lo que está pasando hasta ahora, porque siempre de lo que me ha pasado a mí no me lo olvida nada. Raúl, y una cosa importante, aquello no se olvida, ¿verdad? Sí, no, para mí no. Hasta el último día te acordarás de lo que pasó en Pampa Yuscuma aquel 25 de abril del 77, ¿verdad? Sí, 25 de abril. Raúl, de verdad, esperamos hablar contigo en más ocasiones, que nos cuentes muchas más cosas. Ahora mismo queríamos hablar de lo que pasó ese día en concreto. Compañero, un abrazo muy grande. Valoramos mucho tus palabras, de verdad te lo decimos desde España. Valoramos mucho tu valentía, el romper tu silencio de esta forma. Raúl Salinas, un abrazo grandísimo desde España. Igual por acá, y me da el gusto de haber conversado con usted y espero recibir noticias, algo de ustedes también. Claro que sí, Raúl. La comunicación. Lo haremos, Raúl. Un abrazo muy grande a Raúl Salinas, que estaba allí, soldado militar chileno, que estaba allí en la Pampa Yuscuma y que ha roto su silencio para Milenio 3, para contarnos algo que ya estamos vislumbrando. Un hecho, no sabemos cómo interpretarlo, pero un hecho misterioso que asoló esa región de Putre hace 25 años y que desde luego, fuera lo que fuese, marcó la vida de estos soldados. Raúl Salinas, según los corresponsales de France Press en Chile, junto a todos los miembros de la patrulla de Rancagua, fueron examinados minuciosamente en los dos hospitales militares en la época de Santiago. Nunca se hizo público un solo papel. Después de 25 años, el gobierno chileno no ha desclasificado un solo papel sobre esta historia, a pesar de que ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo. En el momento en que Salinas, Valdés, Rojas, Riquelme se meten en la luz, una neblina, como nos ha contado el soldado, parece que invade todo. Algunos miembros notan un golpe tremendo en la espalda, un golpe seco, y creen que pierden la consciencia. Se despiertan y están todos menos Valdés. Es una llanura por completo, sin que nada pueda utilizarse como guarida. ¿Dónde está Valdés? Pasaron así 15 minutos. Y a los 15 minutos, una voz, completamente angustiada, un grito: muchachos.
Como nos ha contado Raúl Salinas, como un fardo caído del cielo, apareció el militar, con su uniforme, con el arma a un lado. Algunos testigos, como Pedro Araneda, hablaban de armas completamente retorcidas, de cañones, de fusiles completamente retorcidos. También algunos otros hablaban de objetos en el suelo, de trozos de aluminio. Lo cierto es que Armando Valdés Garrido, después de gritar muchachos, como enloquecido, empezó a llamar a su madre. Los soldados lo cogieron en brazos y se dieron cuenta de una cosa. A pesar de que a las 9 de la noche de aquel día el propio Raúl Salinas le había dado los efectivos para afeitarse, tenía una barba de 5 días. Un detalle poco significativo, de no ser porque su reloj no marcaba el 25 de abril, sino el día 30, y estaba parado a la misma hora en que apareció el objeto volante no identificado. Armando Valdés Garrido, siempre según las fuentes de los 8 soldados, dijo unas frases, como si no fuese él, con un estado de locura. Dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. A partir de ese instante, nadie sabe qué ocurre con estos soldados. Son diseminados por completo. El silencio más absoluto. Y ahora precisamente Milenio 3 quiere penetrar y romper ese profundo silencio oficial. El valeroso cabo del ejército chileno fue obligado a guardar silencio sobre lo ocurrido en los desiertos de la Pampa y Uscuma. Los miembros de la patrulla, uno a uno, fueron destinados a diversos lugares alejados entre sí. Comenzaba un largo silencio de más de 25 años, por orden directa del general Pinochet. Armando Valdés y los suyos no volvieron a verse jamás y fueron sometidos a diversas pruebas médicas en busca de una complicada verdad. La Junta de Jefes del Estado chileno decretó el silencio absoluto, amparándose en el decreto, para no dar ningún tipo de información. Fueron completamente apartados unos de otros, nunca han vuelto a hablar entre ellos. Lo más curioso, y nadie sabe por qué, es que el 19 de septiembre del año 77, Armando Valdés Garrido, el jefe protagonista de lo que le ocurrió a esa patrulla en Pampa y Uscuma, hizo el desfile armado de cada año en Chile, solo y por delante de todos los mandos. Nadie sabe por qué. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Quedó algún resto? ¿Se investigó de alguna forma? Humberto Rojas, otro de los soldados, hoy suboficial de Carabineros en Chile, nos hablaba de que al día siguiente pudieron ver marcas en el terreno. De esto jamás se ha dicho oficialmente una sola palabra. ¿Por qué no digo que era grande? Porque la nota explica los cráteres que quedaron, ¿cierto? Eran 2 al lado del centro, digamos así. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y nos ofrecía a nosotros también que rezáramos. Entonces él decía, dentro de sus plegarias lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó, y mi cao, lo buscábamos, ¿no? Gritamos, no apareció. ¿Dónde estuvo Armando Valdés? ¿Qué pasó con su reloj? ¿Por qué se había adelantado en el tiempo? Un año después, el maestro Pedro Araneda confiesa a un periodista, Luis de Roche, y a su compañero Luis Maturana, esa curiosa incidencia, el hallazgo de un trozo de aluminio, algo parecido al hierro de un motor. No sabemos qué fue de él. Lo cierto es que Luis de Roche y su compañero enfermaron. Este primero murió después de manipular aquel objeto de forma extraña. Sería uno de los mitos o leyendas, quizá no certeras, que han rodeado, como extraños parásitos, esta historia envuelta en silencio. 3 días después, el Mercurio, la Estrella de Arica, los principales periódicos de Chile copan sus portadas con la historia de la patrulla del regimiento Rancagua, que perdió el tiempo, que perdió el sentido de la realidad y que se
difuminó de alguna forma en aquella neblina extraña con dos objetos sobre Putre. Hubo un informe concreto, que son las únicas letras oficiales que en aquel momento el ejército da sobre el asunto. Comunicado oficial de la Junta de Gobierno Militar de Chile. Primero, el ejército no se pronuncia a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Segundo, desde el momento que sucedió el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa, no se había dado versión oficial por parte de esta institución. Tercero, se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son, en lo general, coincidentes con los relatos de la patrulla. Una extensa tela de silencio se empezó a cernir sobre todos los protagonistas de esta historia. Hubo un periodista, Jorge Faundes, que poco después de aquel incidente intentó saltarse aquel decreto 1281, con el que el caso había sido hundido en el más absoluto de los anonimatos. Envió una carta al principal gobernador de Santiago de Chile en la época, y es muy curioso su respuesta. La respuesta en concreto firmada por el gobernador y coronel del ejército Óscar Figueroa. Negaban, después de esta carta, la posibilidad de hablar con los testigos, pero decía en uno de sus textos: cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo del segundo ejército Armando Valdés Garrido y al resto de la patrulla para que sean entrevistados por este diario con relación a su participación como testigos en una experiencia extraterrestre ocurrida el 25 de abril de 1977 en la localidad de Putre. Experiencia extraterrestre firmado por Óscar Figueroa, coronel del ejército de Chile. Muchos mitos en torno al silencio de todos los protagonistas, muchos mitos en torno a qué ocurrió en esos 15 minutos en que el cabo Valdés se esfumó delante de la patrulla, mucho silencio en torno a por qué algunos guardan marcas en su piel desde aquel día. ¿Por qué, por ejemplo, las armas, los fusiles que ellos llevaban, estaban completamente retorcidos según los testigos? ¿Cómo es posible que algo que no existe dejara esas marcas como embudos donde la tierra había sido extraída, como aspirada? ¿Qué clase de broma gigantesca se había gestado en aquel lugar desértico del norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia? Empezó un organigrama del silencio, como hemos dicho. Y vamos a hablar con una persona que nos va a contar cosas que no se han dicho hasta ahora. Hablábamos de mitos que a veces se adosan a estas historias. Quizá hay un caso matriz real, pero luego el tiempo, el desconocer los datos, las bocas selladas, hacen que cada uno quizá aporte de su cosecha. ¿Es cierto que Pinochet personalmente consideraba al cabo Valdés y a la patrulla como unos elegidos? Hubo un periodista español que se entrevistó personalmente con Augusto Pinochet y hablaron del tema. Vamos a conocerlo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Juan José Benítez, no hace falta ninguna presentación, investigó profundamente el asunto del cabo Valdés, de Armando Valdés Garrido. Se desplazó a Chile en varias ocasiones y de primera mano supo el aparente oscurantismo, la ocultación, o por lo menos las reservas que tenía la Junta Militar sobre el caso de este individuo. Juanjo Benítez, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias, igualmente buenas noches y feliz año para ti. Y feliz año para ti, Juanjo, claro que sí. Bueno, no sabemos si nos encontramos ante un mito, si nos encontramos ante, bueno, una exageración o casi una leyenda, o es cierto, Juanjo, tú que lo has vivido en tus carnes, que la órbita militar chilena tenía mucha prudencia con el caso del cabo Valdés. Pues mira, yo no he publicado todavía, no he publicado nunca lo que ocurrió a ese respecto. Puedo decirte que en una de las visitas que yo hice a Chile llegó a mi conocimiento de que efectivamente los militares chilenos habían participado en la investigación del caso del ahora sargento Valdés, y era lógico porque entonces el entonces cabo pues era un militar, ¿no?, del ejército de tierra. Bueno, total, que resumiéndote un poco la historia, yo me puse en contacto con determinados militares chilenos y me lo confirmaron. Y bueno, pues en sucesivos viajes, con gestiones que fueron bastante laboriosas, al final del año 89, yo tuve la oportunidad de tener una conversación de 4 horas con el entonces general Pinochet, en su casa, en privado,
y yo recuerdo que estuve hablándole del tema de los papeles de los militares sobre el caso Valdés durante esas 4 horas. Entonces, el general me contestaba siempre saliéndose por la tangente, me decía que este hombre estaba loco y que no era cierto y que aquello no era verdad y que era una tomadura de pelo. Entonces yo recuerdo que en un momento determinado de la merienda se levantó, se fue a un despacho que estaba enfrente, tomó un teléfono y habló con alguien. Y entonces, bueno, yo supuse que era una conversación pues que tenía entonces Pinochet con alguien de su equipo o particular, no lo sé. Total, que regresó a la mesa, seguimos hablando de lo divino, de lo humano. Yo seguí insistiendo en la posibilidad de conseguir esos papeles, pero el general, pues nada, se hizo absolutamente el loco. Bueno, total, que me marché de la finca de este hombre y al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi hotel, apareció un militar vestido de uniforme, me pidió el pasaporte, yo me identifiqué, pensé que había metido la pata en algo, y cuando ya el hombre se aseguró de que la persona que tenía delante era la que correspondía al pasaporte, pues me entregó un paquete diciéndome de parte del general. Yo me quedé absolutamente absorto, abrí el paquete y era toda la documentación oficial militar, secreta y confidencial hasta estos momentos que yo te lo estoy revelando a ti, Iker, sobre el caso Valdés. Una documentación que yo no he publicado todavía. Caramba, Juanjo, ese paquete misterioso, ¿nos puedes comentar algo? Sé que es difícil, pero o al menos bueno, mezclado con tu opinión. ¿Ese paquete, por ejemplo, cambió tu opinión de esta historia clásica que hoy estamos recordando? Bueno, no cambió mucho porque yo lo había investigado ya, me había entrevistado con él en 3 ocasiones, con el cabo Valdés, con parte de la patrulla, y yo tenía, y con investigadores chilenos también, bueno, incluso con la primera persona que le grabó al cabo Valdés después de aquellos acontecimientos, en fin, había hecho toda una serie de investigaciones que me demostraban que efectivamente había pasado algo muy extraño y que era cierto y que realmente era muy interesante porque habían sido pues prácticamente en 15 minutos el paso de casi 5 días. Bueno, entonces lo que yo vi en estos papeles eran informes médicos, informes de los psiquiatras, especialmente sobre, bueno, las investigaciones que habían hecho sobre esta persona y que, bueno, pues confirmaban que efectivamente había habido un problema y que algo había sucedido, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendió, hombre, me sorprendió por un lado porque los militares siempre habían negado que hubieran participado, ¿no?, en este tipo de investigación, y esos papeles demostraban físicamente que no era así, es decir, que realmente los militares se lo habían tomado muy en serio, por lo menos los militares chilenos, también los norteamericanos, y bueno, pues que el caso era auténtico. Pero una de las cosas que no quiero que se me olvide es que al cabo de unos años yo regresé, o al cabo de unos meses regresé a Chile, volví a ver al general Pinochet en su casa. Y yo recuerdo que en otra conversación que tuve con él allí, le pregunté y le dije, bueno, pero vamos a ver, mi general, usted estuvo negándome durante 4 horas que el caso fuera real, que el señor Valdés era un loco, etcétera. Y sin embargo, al día siguiente usted, a través de un ayudante suyo, de un edecán, me entregó, supongo que parte de la documentación que habían efectuado los militares. Entonces, el general se me quedó mirando y en voz baja me dijo, usted no lo va a creer, pero los norteamericanos graban todas mis conversaciones. Tremendo. Juanjo, da la sensación también de que este caso se llama el cabo Valdés, pero que hubo toda una patrulla que también sufrió por lo menos algunas anomalías. ¿Tú has llegado a pensar que esa patrulla de 7 hombres también parece que perdió el tiempo, la consciencia, o que fueron partícipes de la misma historia extraña? Bueno, por lo que yo he podido averiguar directamente con varios de los miembros de la patrulla, creo que no. Creo que ellos... lo que pasa es que la historia es bastante más larga de lo que siempre se nos ha contado, lo que hemos leído. La historia es un poco más complicada. Pero realmente los soldados que están allí, la patrulla que están con los caballos en aquel lugar, en el fin del mundo y casi a 15 grados bajo cero, pues lo que hacen es ver una serie de evoluciones de unos objetos
que terminan descendiendo a cierta distancia, no demasiada, y bueno, que según me contaron no era la primera noche que los veían, sino que ya los habían visto en otras oportunidades. Pero que yo sepa, por lo que he podido deducir de las conversaciones directas con los miembros de la patrulla, creo que no hubo ningún tipo de alteración en cuanto al tiempo, etcétera. Sí la hubo respecto al cabo Valdés. El cabo Valdés sí reaccionó, como nos han contado, desapareció de la vista de la patrulla y a los 15 minutos aproximadamente apareció otra vez con el reloj que llevaba, el calendario alterado y con una barba muy cerrada. Yo recuerdo que estuve entrevistando a la primera persona que le habló al cabo Valdés después de la experiencia, y repito que le grabó, y bueno, una de las cosas que insistía es que este hombre se había afeitado antes de iniciar la guardia y sin embargo presentaba una barba de 5 días. Ese maestro Pedro Araneda, ¿no?, que era el primero que al parecer recibió a la patrulla y se quedó horrorizado ante el espanto que demostraban estos. De todas formas, Juanjo, hay un detalle que tú estoy seguro que has conocido en otros asuntos, que es sospechoso, y es que parece ser que la patrulla es diseminada y nunca más vuelven a juntarse, nunca más pueden compartir opiniones, e incluso algunos de los soldados echan en falta esto, ¿no? Sienten rabia de no haber podido, bueno, pues hacer una especie de refrendo de opiniones entre ellos. No les volvieron a dejar hablar. ¿Esto es significativo? Sí, es muy significativo y efectivamente, como tú dices muy bien, los diseminaron a las pocas horas. Bueno, pues cada uno se fue por un lado. Los mandaron a cada uno a diferentes lugares, y lo más grave de todo esto es que había una familia de campesinos relativamente cerca que vieron lo que pasó esa noche y que algunos fallecieron de cáncer. Hubo una serie de objetos que aparecieron extrañamente en la zona, que los recogió, algunos de ellos los recogió esta familia, y bueno, al cabo de un tiempo murieron, como te digo, de cáncer. Es decir, hay toda una historia que no se ha investigado suficientemente bien, o que por lo menos no se ha difundido, que efectivamente pues nos dice que hubo un caso muy interesante, muy complejo, y como tú decías muy bien al principio, pues uno de los clásicos ya, ¿no? Lo que sí creo es que en el caso concreto de Valdés, este hombre era una persona muy cuerda, o es una persona muy cuerda. Lo que pasa es que tuvo, no sé si la buena o la mala suerte de entrar en una iglesia que al final, pues no sé cómo, de qué manera consiguieron que su experiencia fuera identificada por el propio Valdés como cosa del diablo. Juanjo, y ya por último, y sé que es muy difícil, pero para resumir, ¿tú qué crees que ocurrió? Es decir, ¿qué le pasó a esa patrulla y dónde pudo haber estado esos 5 días este individuo? Pues mira, es uno de los grandes misterios de este caso. Nadie sabe realmente qué es lo que pasó en cuanto a la distorsión del tiempo. Yo estoy seguro, completamente seguro, que efectivamente por lo menos aparecieron 2 objetos, 2 naves. Una de ellas llegó a tocar el suelo probablemente, y no sabemos por qué ni cómo este hombre, el cabo Valdés, pues no sé, fue secuestrado o abducido o no sé, o teletransportado, no sé qué palabra utilizar, durante 5 días nuestros, pero realmente durante 15 minutos nuestros. Es decir, que es una distorsión del tiempo, pero siempre se ha distorsionado el tiempo al revés. Aquí es en el sentido contrario, ¿no? Yo de eso estoy completamente seguro. Es decir, que Valdés tuvo una experiencia extraordinaria y que fueron testigos el resto de la patrulla y los 300 caballos, que claro, lógicamente no pueden hablar, y la familia famosa de campesinos que estaban a muy poca distancia. Juanjo, pues una vez más nos has dejado un poco helados con estas nuevas indagaciones, que además te agradecemos de verdad de corazón que hayas compartido con nosotros en Milenio 3, porque nos da la dimensión de esta historia, que no solo es lo que se contó, sino mucho más. Un abrazo muy fuerte, Juan José Benítez. Muchas gracias, Iker. Un abrazo y suerte para todos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Ya sabéis que hay una dirección, una forma de contacto directo con nosotros, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y un contestador, 915324532, 915324532. Hemos escuchado al soldado Humberto Rojas, al soldado Raúl Salinas, las palabras de Armando Valdés, las primeras que hace a ese profesor. Luego escucharemos otras muy interesantes. Y la verdad es que nosotros queremos agradecer a todo este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha, Javier Rodríguez a los mandos técnicos. Queremos agradecer el agradecimiento a la labor, a la amabilidad que han tenido algunos periodistas e investigadores chilenos como Víctor Hugo Palma, del Diario Austral, Cristian Rifo, de Terra Chile, Ernesto Arcos, que antes hablábamos con él, de la Estrella de Arica. Pero sin embargo ha sido una experiencia bonita, porque nuestra productora Katia Rocha, por ejemplo, que se ha encargado de llamar a la esfera militar, a los principales periódicos, a todos los que podrían ofrecer una información concreta, se ha encontrado con esa tela de silencio que no es digno de las leyendas, sino que ocurre. Y tú lo has vivido, ¿verdad, Katia Rocha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo, en primer lugar, experiencia bonita no le llamaría, porque no fue una experiencia bonita precisamente. Cuando llamas a algún sitio, como aquí intentamos localizar directamente el domicilio del cabo Valdés, lo hicimos, que se ha cerrado en banda, además. Sí. Hay que decir que el cabo Valdés, nos contestaba. Hay que decir, Katia, que el cabo Armando Valdés Garrido, el que tenemos sus primeras palabras y algunas más completamente casi inaudibles, hemos podido recuperar trozos de esa primera declaración al maestro Pedro Araneda, según baja de Putre. Lo cierto es que él solamente, ante la orden de Pinochet, pudo entrevistarse con Benítez, y en escasísimas ocasiones ha declarado nada. Lleva mucho tiempo oculto, y el silencio primero ha sido por parte de él y por otros miembros de la patrulla. Pero además ha habido... Su línea telefónica existe, pero es como si los teléfonos, cuando desconectas un teléfono, le quitas directamente la corriente al hilo telefónico y deja de funcionar. ¿La autoridad militar? Bueno, cuando hablamos también con los jefes de carabineros, tanto de Putre como de Arica, allí, al principio, cuando llamas a Chile, en todos los casos que hemos llamado, hay como mucha ilusión, ¿no? Cuando dices que llamas a una periodista desde España, llamas desde una emisora de radio, un programa en cadena, la gente le hace ilusión. Cuando preguntas por el caso en concreto, siempre era un silencio, en todos los casos. Y era bien conocido el caso, ¿verdad? Era bien conocido. Vamos, se notaba muchísimo que lo conocían, pero siempre había un silencio. Después las contestaciones a las preguntas eran esquivando, escurriendo el bulto, como se diría vulgarmente, y pasando la pelota a otro sitio. ¿Te han llegado a decir carabineros nos pasaron al ejército. En el ejército la directora de Relaciones Externas me hizo una lista de un montón de papeleo que tenía que hacer, que me llevaría 4 o 5 días. No me importó y le dije que estaría dispuesta a hacerlo. Y cuando me vio tan dispuesta a hacerlo, me dijo palabras textuales: ni lo intente, le van a denegar ese permiso, de ese asunto no se habla. Incluso, por último, Katia, algunos periódicos célebres chilenos te han dicho que de ese caso no se puede hablar, no quieren hablar. Concretamente el diario Mercurio de Santiago de Chile me dijo que era un tema que allí no se podía hablar. Sin embargo, el Estrella de Arica es cierto que nos trataron muy bien. A pesar de todo, gracias, Katia Rocha, hemos podido penetrar en parte en ese silencio. Un silencio que nace del propio cabo Valdés y de esa patrulla, que incluso denuncia amenazas concretas, no solo de militares chilenos, sino de norteamericanos. Es el caso de Raúl Salinas. Incluso amenazas de muerte. Son siempre sus palabras. Armando Valdés, según esas entrevistas oficiales que pudo dar gracias al permiso de Pinochet, dijo que era una experiencia poco menos que terrorífica, que él no recuerda nada, y que al mismo tiempo que otra parte de la patrulla escuchan todos junto a la luz una cosa curiosa, como absurda, una risa, una carcajada de alguien. La verdad es que esos 15 minutos en que ese hombre estuvo esfumado en un lugar completamente llano delante de su patrulla armada son uno de los grandes clásicos de los misterios españoles. Estamos ante uno de los chilenos, perdón, estamos ante uno de los grandes casos, expedientes X, se podrían decir, de toda América y más importantes del siglo XX, sobre todo por esa especie de, vamos a decirlo así, conspiración del silencio que ha habido entre todos. Valdés, como decimos, bajó con la barba bruñida de varias semanas, los ojos desorbitados, casi balbuceando, profiriendo frases extrañas, y aún así, ya más calmado, pudo hablar con el único maestro de Putre en la época, Pedro Araneda. Incluso en ese momento le dijeron ¿por qué no hacer una hipnosis para intentar recuperar esos 15 minutos? Y esto es lo que respondía Valdés en aquel año 77.
Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sufrí la experiencia, así que yo encantado de poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de apoyo a gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. No tendría problema, sin embargo, no nos ha llegado un solo papel oficial médico de los hospitales militares de Chile que nos diga que esto se llevó a cabo. Sin embargo, da la sensación de que la propia patrulla tiene la certeza de que con todos ellos realizaron todo tipo de experimentos en busca de una misteriosa verdad. Es curioso porque Armando Valdés y la patrulla nunca han hablado tácitamente de extraterrestres. Sin embargo, Salinas, Robles y otros llegan a describir, como nos ha contado antes ese soldado, la presencia no solo de los dos objetos, sino de algo muy luminoso detrás de un muro e incluso algo parecido a una silueta. Sin embargo, ninguno de ellos habló de extraterrestres, seres de otro mundo, ni mucho menos dijeron que fueron secuestrados. Simplemente no han querido volver a hablar. Yo le preguntaba a Cristian Rifo, una de las personas en Chile que más nos ha ayudado, que volvió para hacer ese magnífico libro Encuentro ovni en Putre, y reconstruyó poco a poco los hechos. Se encontró, como nos hablaba antes, esas caballerizas ya demolidas, se encontró un lugar extraño, con desierto y con vegetación a la vez, y se encontró sobre todo el marco donde no sabemos por qué ni cómo ocurrió algo difícil de analizar. Cristian Rifo nos destacaba para él el gran enigma pendiente de esta historia que, por lo que parece, oficialmente nunca va a ver la luz. Yo creo que los 15 minutos en los que Valdés desaparece completamente, yo creo que siguen siendo sin duda el enigma pendiente en este caso. Ya hemos podido, como tú dices, reconstruir todo lo que pasó desde la noche, digamos, en que ellos llegan a Pampa Yuscuma hasta que se van al día siguiente. O sea, todo ese recorrido nosotros lo pudimos hacer. Incluso fuimos en la noche con Salinas, hicimos toda la reconstitución de los hechos, digamos. Tenemos el testimonio de ellos, cómo era el objeto, qué tamaño tenía más o menos. O sea, sabemos todos los detalles, pero siempre esos 15 minutos en los cuales nadie sabe exactamente qué fue lo que le pasó a Valdés, esos siguen siendo los 15 minutos que nosotros en algún momento esperamos reconstruir. Aquí también en Milenio 3 hemos intentado no solo reconstruir, sino dar a conocer esta extraña historia. No sabemos qué la produjo, ni cuál era la naturaleza de ese objeto o de esos efectos extraños que asolaron a esa patrulla. Sin embargo, el cabo Armando Valdés Garrido y los soldados Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes ya no pueden ser iguales al resto, por mucho que lo intenten. Con todos los que hemos podido hablar nos decían que hasta el último de sus días no podrán olvidar aquella experiencia, aquel lugar, 4.000 metros de altura, Regimiento Rancagua, unas caballerizas y una noche que debía ser como otra cualquiera, la del 25 de abril de 1977. Un sol de justicia caía sobre los muros encalados del malagueño barrio de Capuchinos. En el número 23 de la calle Alta, Trinidad Gómez se afanaba en terminar las labores domésticas. Desde la ventana de la cocina, la humilde ama de casa tenía una vista privilegiada del constante ir y venir de sus vecinos en aquel sofocante día de verano. Trini, eso huele que alimenta. Hola, María. Llevo toda la mañana picando la carne. Entre eso y la colada ya se me ha ido mediodía. Hace nada que han sonado a las 12:30 en el reloj de la plaza. ¿Qué me dices? Pues yo no lo he oído. Y todavía tengo que acabar de hacer las camas y tender la ropa. Ya nos veremos. Oye, espera. ¿Te puedo dejar un momentito a la niña? Tengo que acercarme hasta la mercería y Antonio no está en casa. Claro, mujer. Yo estoy esperando también a mis chicos. Así me hace compañía hasta la hora de comer. ¿Vas a tardar mucho? No creo. Venga, Ana, sube. Te quedas con Trini un rato. Trinidad sentía un gran cariño por aquella pequeña. Le gustaba ver en sus inquietos ojos la curiosidad por todo lo que le rodeaba. Hola, Trini. ¿Qué haces? Hola, corazón. Qué guapa estás hoy. Ven conmigo. Vamos a tender esto al patio de atrás, que con este día se va a secar todo en un santiamén. Mira, tú coge esa caja de pinzas. ¿Esta?
Esa. Y cuando te las pida me las vas dando una a una, ¿vale? Verás qué rápido terminamos así. Enfrascada en la tarea, Trinidad se extrañó cuando al volverse para pedirle otra pinza a la niña, se encontró con la caja tirada y con su contenido desperdigado por el suelo. La pequeña se había esfumado. La pesadilla estaba a punto de comenzar. ¿Ana? ¡Ana! ¿Dónde estás? No te escondas. ¡Ana! Ana, cariño. ¿Qué haces en la cocina? ¿Pero cómo se te ocurre darme esos sustos? Trinidad cubrió con rapidez los escasos metros que le separaban de la estancia donde minutos antes se encontraba preparando la comida. Pero la niña no estaba. De pronto, el aire de la cocina se había tornado nauseabundo. Era un olor a podrido que lo inundaba todo. ¿Pero dónde estás? ¿Te has metido en la despensa? La mujer abrió la puerta del armario. Pero tampoco estaba allí. Al cerrar de nuevo, el terror se adueñó de su alma. Había alguien más en aquella habitación. La mujer, paralizada por el miedo, acertó a distinguir una figura acurrucada, de 1 metro de altura y recubierta de pelo. Era algo tan espantoso que Trinidad notó cómo se le aceleraba el corazón, al tiempo que un frío helador le congelaba la espalda. Había sorprendido a algo horrible. En la cabeza, desproporcionada para su tamaño, resaltaban 2 ojos enormes, brillantes y amenazadores, que la escrutaban, que la miraban fijamente. ¡Dios santo! Trinidad permaneció paralizada como un maniquí. El ser elevó sus largos brazos y se abalanzó sobre ella. La mujer, en un acto reflejo para escapar del monstruo, corrió por el pasillo. Durante aquellos interminables segundos, una sola idea poblaba su ánimo. ¿Y si la niña no había tenido la oportunidad de huir? ¡José! ¡José! ¡Abre, José, por el amor de Dios, abre! ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes? Está en casa. En mi casa. Está allí abajo. ¡Es un demonio! ¿Pero quién? ¿Qué has visto? Habla despacio. Estaba allí. Te lo juro, no sé qué era. Parecía un espanto. José Santana, de profesión guardia urbano y vecino del edificio, comprendió que Trinidad se encontraba en estado de shock. Sin entender qué estaba ocurriendo, hizo pasar a la mujer a su casa y con toda la cautela del mundo comenzó a descender, escalón a escalón, los peldaños que le separaban del primer piso. A pesar de ser hombre fornido, José sintió la conocida punzada del miedo, pero un miedo diferente a los muchos que había sentido en su vida. El descenso de aquella escalera se le hizo eterno. Aferrado a una barra de hierro, el señor Santana penetró en la oscuridad del rellano. Una negrura completa que tanteó con su recia defensa. ¡Un monstruo! ¡Está ahí! ¡Miradlo! ¡Está ahí mismo! ¡Es un monstruo! El corazón de José sintió alivio al intuir que el inesperado intruso se encontraba ya en el exterior del edificio. Descendió por la escalera a toda velocidad y, sudando a causa del asfixiante calor, llegó al portal para comprobar que el grupo de gente que se arremolinaba en la puerta acababa de tener un encuentro con lo mismo que Trinidad le había intentado describir momentos antes. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué habéis visto? Que alguien me explique lo que está pasando. Un monstruo, José, lo juro. No es un animal. Eso ha tenido que salir del mismísimo infierno. Nunca había visto nada igual. Estaba allí. Pero os habéis vuelto locos. Era un espanto. Allí. No nos volvamos locos. A lo mejor es un mono fugado del circo. O un reclamo para la película de los cines del Paseo de la Alameda. Que no. Que eso tampoco es un hombre. Es algo muy raro. Se ha metido detrás del muro. ¡Mira! Ahí está otra vez. Está trepando al tejado. ¡Miradlo! Pero... ¿de dónde?
¿De dónde ha salido eso? La criatura, cubierta con una gruesa capa de pelo marrón, se movía con una rapidez inhumana. La muchedumbre observaba boquiabierta desde el ventanal del patio interior cómo aquel ser se deslizaba por los tejados del barrio. ¡El condenado es rápido! Apenas puedo seguirlo con la mirada. El desangelado patio interior de aquella comunidad estaba siendo testigo de algo insólito. Al llegar a una gran pared, el ser empezó a trepar casi en vertical, desafiando a toda lógica. ¡Mira! ¡Mira lo que hace ahora! ¡No pierdas de vista, Domingo! ¡No mueve las piernas! ¡No corre! ¡Mirad! ¡Está flotando! ¡Va por José! ¿Pero qué estás haciendo, José? ¡No seas loco! José, quizás recordando su añejo valor y tantas correrías tras los delincuentes, consiguió encaramarse a un muro y llegar hasta un tejado cercano. Quería convencerse de que el calor no les estaba jugando una mala pasada. Pero no era un espejismo. Junto a un muro lleno de desconchones, recorrido por una tubería, el ser se giró, como aguardando al expolicía. Ante él, desafiando a la razón, se erguía una figura imposible, de aspecto atroz. José sintió una punzada en la nuca cuando el monstruo dirigió su mirada al cielo, abriendo su boca con una mueca sobrecogedora. De repente, José Santana lo perdió de vista y durante unos segundos quedó rígido como una estatua, desbordado por todo lo que estaba viviendo. La criatura se había esfumado ante sus ojos como si hubiese atravesado el muro limpiamente. ¿Dónde? ¿Dónde ha ido? ¿Lo veis? ¿Lo veis desde ahí abajo? ¡Se ha esfumado! ¡Ha desaparecido delante de ti! ¡Baja de una vez, por Dios! ¡Puede estar en cualquier sitio! ¡Puede atacarte por la espalda! José obedeció. Con las piernas temblorosas y el rostro demacrado, fue desandando sus pasos muy despacio, sin dejar de mirar a aquella recia pared. Los vecinos, aterrados, seguían la escena sin apartar sus ojos del lugar donde segundos antes el espanto de Capuchinos se había evaporado. ¿Qué es eso? Está ahí otra vez, detrás del muro. ¡Cuidado! Niño, corre al cuartelillo y avisa. ¡Cuidado, José! No, quietos. No hagáis ni un solo ruido. Todos quietos. Muy despacio, José fue acercándose al borde del muro. Desde el otro lado, observó cómo algo se movía lentamente bajo varios cartones. Acercó su mano hasta ellos y de un solo tirón los apartó. ¿Mamá? ¿Ha vuelto ya mi mamá? Pero Ana, chiquilla, ¿de dónde sales tú? Nadie pudo encontrar una explicación satisfactoria a lo ocurrido aquel día de agosto en el barrio de Capuchinos. La policía intervino, interrogando tanto a Trinidad como a José y al resto de testigos. Su relato de los hechos dio pie a un informe oficial que se archivó en la comisaría. La prensa de la época se apresuró a llenar las portadas de los periódicos con titulares increíbles. ¡Pueblo, pueblo! ¡Ha salido pueblo! ¡La mujer que vio un monstruo! ¡Se busca un hombre mono! ¡Léalo por solo 2 duros! Durante aquellos días el vecindario se convirtió en punto de reunión de multitud de curiosos que pretendían ser testigos de la espantosa visión. Pero nadie fue capaz de volver a encontrárselo cara a cara. ¡El barrio de Capuchinos a la caza del espanto! ¡Sigue la búsqueda! 10 pesetas el ejemplar. ¡Léalo en pueblo! Pasó mucho tiempo hasta que Trinidad fue capaz de superar el estado de nerviosismo causado por la aparición de aquel ser. Después de pasar por el hospital y someterse a terapia, poco a poco fue recobrando su vida. Sin embargo, el recuerdo de aquellos 2 poderosos ojos y del sonido que salió de las entrañas de la criatura
ya nunca la abandonaría. Un recuerdo convertido en pesadillas que casi parecían reales en mitad de la madrugada, en una negrura absoluta en la que a veces se sentía tentada a descorrer los visillos de la ventana para mirar hacia afuera. Pero el miedo, sabio consejero, nunca le dejó hacerlo. En la soledad del pasillo, algo siempre le obligaba a girar sobre sus talones y regresar a la cama sin atreverse a mirar al patio. El desangelado patio interior donde había ocurrido lo imposible.